No subestimemos el poder del aula. El aula es un espacio tan maravilloso. Muchas veces llega a ser un espacio incluso seguro para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo fue que encontraste un ejemplo a seguir para después aplicarlo a tu tesis desde esta historia de los Andes? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de inicio? Es para mí maravilloso saber que puedes hacer siempre algo bueno por los demás y especialmente como una enseñanza, como un aprendizaje que quiero dejar pues al mundo. ¿Cuál ha sido para ti como persona la principal enseñanza, lo que más te ha gustado de toda esta reflexión y análisis que has hecho de la enseñanza de los Andes? Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariela Aguilar y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Reconocerte en el Otro. Hoy es un día muy especial porque tendremos como invitado a una persona que ya tuvo el libro en sus manos y que además lo está aplicando en su tesis. Es estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Como ya han visto en los episodios anteriores, hemos estado hablando un poco de la teoría, pero el día de hoy vamos a ver cómo se está ya aplicando con un docente en formación, como él lo dice. Me encanta, así que vamos a arrancar con este episodio. Bienvenidos. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días a todos. Oigan, pues vamos a darles un poquito el contexto de cómo nos conocimos Javier y yo, porque de hecho no nos conocemos físicamente, ha sido todo por WhatsApp, por Facebook y demás. Nos conocimos en el grupo Reviven, que si han estado en este podcast, previamente he comentado sobre este grupo. Es un grupo en Facebook que hace poco cumplió 20 años y ahí se agrupa gente apasionada de la historia del accidente de los Andes. Es increíble lo que ahí sucede. Hay gente especialista en el tema que ha hecho investigaciones, que ha ido al lugar del accidente. Por supuesto, hay cierta relación con los sobrevivientes. En algunos momentos ellos también hacen algunas intervenciones. La verdad es que es un grupo muy enriquecedor y al que me sumé en esta búsqueda de conocer un poco más de la historia. Y un día, hace unos meses, Javier nos dará un poquito ahora su punto de vista, viendo este grupo, las publicaciones que había, veo que hay una persona de México que dice: hola, soy Javier, estoy haciendo mi tesis para la Escuela Normal Superior y quiero tomar el ejemplo del accidente como este ejemplo de trabajo en equipo, de lo que podemos hacer para educar a las nuevas generaciones. Yo le escribí y le dije: oye, acabo de presentar un libro donde precisamente tomo la historia como ejemplo, pongámonos de acuerdo. Se lo hice llegar y después, unos meses después, platicamos igual todo por Facebook, ¿verdad, Javier? Y Sí, claro. ya me contó lo que estaba haciendo, aplicando todo lo que yo planteo, y la verdad se me hizo muy bonito y me gustaría que hoy lo conozcan y nos lo compartan. Ahora, Javier, cuéntanos, ¿cómo fue el lado de tu historia, el de tu lado? Sí, no, yo me encuentro en este momento haciendo, pues como usted lo menciona, una tesis. Esta tesis yo la estoy enfocando a los entornos de aprendizaje significativo, a que los alumnos se vean envueltos en algo que pues para ellos les signifique, especialmente entornos en los que ellos sean nuevas, que experimenten situaciones de su vida diaria, que lo relacionen con su vida pues cotidiana y especialmente que vean que hay cosas que pueden cambiar aprendiendo historia, ¿no? Entonces, eh, para ese momento yo tenía como ciertos problemas de que no sabía si el tema estaba bien, de que no sabía si podía funcionar, porque Estoy oyendo. cuando yo quise aplicar el tema de la Sociedad de la Nieve, el tema de la tragedia de los Andes, yo lo vi como un punto de impulso, ¿no? Un poquito más adelante explicaré pues de qué se tratan estos puntos, pero específicamente yo me enfoqué pues en analizar ese tema, pero pues planteándolo en mi escuela, planteándoselo a mi titular, como que llegué a tener ciertos problemas así de, oye, pues ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y entré como en duda, ¿no? Entonces, al no tener como
como ese apoyo, como al no encontrar esa forma de buscar relacionar este tema, dije, bueno, eh, estoy en los grupos en los que se habla precisamente de este tema al cual pues le quiero hacer pues una mención honorífica. Y haciendo la publicación justamente me encontré con usted que me apoyó muchísimo y me mandó el libro, pues aquí lo tenemos, siempre lo llevo conmigo a todos lados y me ha hecho un apoyo pues bastante significativo ya que en realidad he encontrado aquí las cosas y las respuestas que no había encontrado y que precisamente creí no encontrar en ningún lado. Entonces, prácticamente todo esto ha sido una experiencia maravillosa y hasta la fecha, pues ha sido maravilloso. Y estamos y seguimos en la lucha implacable por saber cómo le haremos y cómo sacaremos adelante este trabajo. Me gustaría un poquito dar antecedente de por qué estás estudiando en la normal superior. Todo el mundo habla de vocación, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de maestros o este tipo de profesiones, pensamos en que es una vocación. Pero precisamente en esta época en la que la educación está teniendo crisis, que yo creo que ha tenido crisis siempre y es un tema de seguir evolucionando, pero ¿por qué decidiste ser maestro? Bueno, la forma en la que yo aprendí en su momento fue hasta cierto punto una total, ¿cómo se puede decir? Un total misterio, ya que muchas veces uno como estudiante pues tiene que aprender por su propia cuenta, derivado de pues el tipo de docentes que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando yo iba en la secundaria, tenía maestros pues que eran brillantes, ¿no? Que sabían muchísimo sobre historia, pero pues no tenían como esa forma de enseñar o que para mí significara, ¿no? Entonces, bueno, el tema por el que me voy a historia es porque siempre desde que yo tengo memoria me interesó muchísimo, me llamó la atención y crecí al lado de una persona que pues ya falleció hace algunos años y me enseñó pues todo o cómo aprender historia de una forma significativa, de cómo aprender historia bajo la experiencia, bajo las emociones y especialmente cómo enseñarlo, porque si algo a mí me encantaba era aprender las cosas nuevas y enseñarlas a pues muchísima más gente, ¿no? Entonces, si bien me quise enfocar al tema del aprendizaje, de la enseñanza, también pues le di este énfasis a la historia y es algo que hasta la fecha pues me ha encantado. Cuando llegué a la normal pues me encontré con experiencias nuevas, me encontré con precisamente pues esto que me gustaba y al final pues fue también una travesía porque no habían pasado ni 2 semanas y ya estaba pues en una escuela de prácticas, ¿no? Sin conocimientos previos, sin nada y pues al final son las experiencias las que te hacen saber que donde estás parado es lo que quieres hacer, ¿no? Y pues eso es un poco de cómo a partir de mi historia me llamó la atención precisamente esto. Oye, para los que no sabemos cómo se maneja este proceso educativo en una normal, tú vas llevando tus semestres con ciertas materias y a la par también vas ya trabajando en una escuela o cómo funciona. Un poco para entender cómo lo has Sí, estado claro. aplicando, ¿no? Sí, la escuela normal forma docentes y se encarga de formar docentes de acuerdo a ciertas licenciaturas. Entonces, ahí se maneja por licenciaturas. Hay escuelas normales que solamente manejan educación primaria, educación preescolar y, por ejemplo, en caso de la normal superior se manejan licenciaturas de educación secundaria y van especializadas. Se manejan materias como español, matemáticas, inglés, en este caso historia, biología y el tema aquí es que desde los primeros semestres nosotros ya nos mandan a las escuelas de práctica, ya que pues no pasan las 2 semanas, pero nosotros para poder comprender un poquito mejor de cómo se maneja una escuela, tenemos que ir a observar el contexto real de los alumnos, ¿no? Nos llevan con guías de observación que son preguntas para hacerle a los maestros, a los directivos, a los estudiantes y precisamente eso nos ayuda a identificar qué problemáticas hay dentro de las escuelas
qué situaciones hacen falta dentro de de los salones de clase y específicamente también cómo aprenden los alumnos, ¿no? Porque si no sabemos cómo aprenden los alumnos, al poco tiempo, pues no sabemos cómo vamos a dar nosotros una clase, ¿no? Pasa una situación. Nosotros siempre vamos nada más a observación, a hacer preguntas, a hacer, pues prácticamente nada más estar parado como si fueras un poste y ver y analizar todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces a la escuela, a las escuelas a las que nos mandan, les faltan docentes o les faltan como, sí, estos titulares, y muchas veces uno se tiene que hacer cargo, y eso es maravilloso. Hasta cierto punto llega a ser un problema porque pues muchas veces nos enfrentamos a situaciones que desconocemos, ¿no? Pero vamos con ese enfoque y al final pues nos ayuda y nos da experiencia, ¿no? Y durante todos los años que nosotros llevamos de normal, van subiendo nuestra temporalidad de acuerdo a las observaciones. Ya entre ese semestre nosotros empezamos ya a trabajar directamente con nuestras planeaciones, con nuestros planes. Y por ejemplo, ya en este momento que nos encontramos en la última ronda, es trabajar con planeaciones, estar 2 semanas trabajando con los estudiantes y también pues trabajar con con nuestra titulación, con nuestro tema de tesis y pues sí, es toda una aventura. Me gustaría hacerte una pregunta y espero que no me lo tomen a mal, ni tú ni nadie de tus colegas, pero ¿qué opinas esto, con todo eso que nos estás diciendo de preparación, de práctica que es indispensable? ¿Qué opinas de esto que por ahí se dice de, pues es que está dando clases porque no encontró trabajo en otra cosa, ¿no? O terminó dando clases porque no encontró otra cosa. Acaba de decir que yo también fui docente 10 años y sé de lo que me estás hablando, pero ¿qué piensas sobre esto que de pronto se dice por ahí? Sí, claro, son situaciones que se llegan a escuchar cotidianamente, ¿no? Incluso a uno le llegan a decir, ah, pues estudiaste o estás estudiando para maestro porque no tienes de otra, ¿no? Porque, pues no sé, no tienes trabajo o cualquier cosa como esas. Pero yo opino que el trabajo del docente siempre se va a ver de esa manera y no está mal. Sin embargo, en uno cae la responsabilidad de saber qué es lo que hace con su trabajo y especialmente saber de qué manera va a dejar una marca y una huella, ¿no? Algo que siempre he escuchado y es que los docentes somos y siempre vamos a ser el primer o los primeros o el punto principal que va a llevar o va a orillar a otras licenciaturas y otras carreras a ser lo que son. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Al Sí. final del día uno mismo es el que se forma como docente y a nosotros pues nos hacen los alumnos, nos hacemos nosotros con nuestra experiencia y nos hace pues precisamente nuestra carrera, que es una carrera pues noble, que es una carrera a la que se le tiene que dedicar mucho corazón y especialmente siempre dejar algo significativo a las personas que pasan por nosotros. Así es. Yo creo, voy a hacer dos comentarios que a veces lo hacemos que se vea tan sencillo que piensa que cualquiera puede dar clases, ¿no? Lo que no se ve Claro. en un salón de clases es todo el trabajo que hay detrás. Y otra me recuerda Ujú. en este momento a una cita que hizo Edward James Olmos cuando hizo esta actuación de un maestro en Los Ángeles que hizo La Diferencia. No recuerdo ahorita el nombre de la película, lo pondremos aquí abajo para tener la cita, pero él decía que no hay en este mundo un ingeniero, un astronauta, un papa, la persona que me digas que no haya llegado a donde está gracias a un maestro. O sea, todo lo que sabemos, todo lo que Sí, conocemos claro. de nuestra profesión es gracias a maestros, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Porque además, reconocerte en el otro está enfocado, esto es importante también, a papás y maestros de niños y adolescentes. Yo creo que en este mundo todavía hay esperanza, ¿no? Y en palabras de Gustavo Cervino, mientras hay esperanza hay vida, ¿no? Entonces hay que tener la esperanza siempre puesta enfrente de todo lo que hacemos. Bien, ahora, retomando ahora sí lo que yo planteo en reconocerte en el otro, ¿qué fue? Y aquí no hay respuestas buenas ni malas, como decimos en el salón de clases. Sí, claro. Dime qué fue lo que viste, que se puede aplicar, que estás aplicando
en tu tesis, perdón, en tu práctica profesional, estos 3 enfoques a los que yo dirigí los conceptos del libro y cómo los has ido aplicando. En una plática previa que tuvimos me decías que incluso los habías estado aplicando con compañeros tuyos y les había servido. ¿Cómo ha sido todo esto? Sí, claro. Dos de los personajes que yo me quedo mucho porque son personajes y son autores que hemos manejado también mucho en la normal y en la aplicación pues de nuestras teorías son Daniel Goldman y Rafael Vizquerra. Uh-huh. Situaciones como el triple focus, cosas como el universo de emociones que vaya, o sea, se me hace maravilloso. Y en este aspecto, el tema de las emociones, cabe recalcar, es una situación a la que una de las cosas que he escuchado por ahí es si le das enfoque a las emociones, si le das enfoque a ser emocional o a buscar que los alumnos mejoren sus emociones, pierdes su objetividad. Y es una frase que me he quedado muchísimo. Nos encontramos y nos vamos a encontrar con diferentes personalidades, ¿no? Y el nada más llegar a dar una clase es una situación que nos orilla y nos lleva a, pues, no ver lo que está sucediendo. Y al final nos encontramos con problemas como la deserción, nos encontramos en problemas como falta de trabajos, como no tener calificaciones con los alumnos, ¿no? Precisamente porque no nos enfocamos a lo que en realidad es que es su proceso de formación, sino que nos enfocamos solamente a entregar y a que nos entreguen y a tener calificaciones nada más. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Precisamente lo del triple focus, el tema, por ejemplo, algo que me gustó muchísimo es el Matea. Nosotros en este momento estamos viendo una clase que se llama psicotécnica pedagógica, que maneja diferentes herramientas psicológicas, diferentes herramientas para saber cómo conocer a los alumnos de acuerdo a sus habilidades y sus capacidades. Y me llamó muchísimo la atención porque, vaya, el aplicar el Matea y el aplicarlo, por ejemplo, a mí mismo, me ayuda a ver cuál es la emoción que de alguna forma domina dentro de uno mismo y darte cuenta que esa emoción, en esa emoción hay un sinfín y hay un universo de más emociones que te ayudan a desenvolverte y a saber cómo te logras desenvolver de acuerdo a el entorno social en el que estás, ¿no? Entonces, al tener esta herramienta buenísima y excelente, que yo digo, vaya, o sea, no puedo encontrar mejor cosa, aplicándolo con mis compañeros, igual es saber qué emoción y saber en cuanto a las emociones, cuál puedes dominar, qué emoción dominas y especialmente qué universo de emociones hay detrás de de esto o de esta emoción clave que tiene, y darte cuenta y preguntarles, ¿lo aplicarías con tus alumnos? ¿Tú estarías de acuerdo, tú serías capaz de aplicarlo con tus alumnos? Al final, aquí también pues hay como un sinfín y de acuerdo a todo esto, un sinfín de problemas, ya que nosotros pues luego estamos trabajando con 50 40 estudiantes, pero al Sí. final del día no quedarnos con una sola cosa, no quedarnos solamente a decir, ah, pues está mal el alumno, ¿no? O tiene una situación pues mala o está pasando por un mal momento, y creo que precisamente este planteamiento o esta situación me ha ayudado muchísimo incluso a desenvolverlo dentro de mi escuela de prácticas. En este momento yo estoy en una escuela de prácticas con estudiantes en 100 diferentes situaciones, aulas pues sí relativamente vacías por situaciones de deserción, por situaciones de trabajos totalmente diferentes a su vida cotidiana, y el conocer y el saber y el aplicar esto me funciona como diagnóstico, ya que al saber y al tener en cuenta qué es lo que piensa o qué es lo que pasa a un alumno o qué es lo que está sucediendo dentro de su cabeza, me ayuda y a muchos docentes e incluso a mis compañeros que les he platicado nos ayuda a identificar, le decimos ahí, hacia dónde le tenemos que pegar de acuerdo a saber
qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar. Conocer esto nos ayuda a saber cómo trabajar específicamente en los temas del trabajo colaborativo, en los temas de pues trabajo incluso individual y saber qué le interesa al estudiante, ¿no? Porque conocer intereses, conocer situaciones de empatía ayuda a que los estudiantes se desenvuelvan en un buen entorno y se desenvuelvan pues de mejor manera, ¿no? Entonces, vaya, este instrumento, porque ahora para mí es un instrumento maravilloso, me ha ayudado a hacer diagnósticos, pues no, o sea, sí puedo decir precisos, pero que me han llevado y que me han orillado y me han hecho saber cuáles son las necesidades específicas de mis estudiantes, ¿no? Y especialmente, pues estos dos autores maravillosos, Así que es. digo, pues no los había explorado al 100%, me han ayudado pues a identificar eso y a saber cómo es que uno como docente le tiene que pegar hacia las necesidades de los estudiantes. Así es. Quiero rescatar algo que comentaste hace un momento. Muchas veces los docentes tienen frente a ellos grupos de 40, 50 estudiantes, ¿no? Que dices, ¿en qué momento cumplo con la planeación? Cumplimos con el plan de estudios, entregamos calificaciones y además me dices que tengo que ver cómo están mis alumnos en cuanto a sus emociones, las historias que traen detrás de sus casas, que muchas veces se dice que la escuela es un lugar como un poco de time out, ¿no? Para los estudiantes, de estar como en este oasis de tranquilidad en comparación con lo que viven en sus casas. Me decías que esto te ha servido como diagnóstico, ¿no? Para identificar qué pasa con los alumnos. Yo creo que el punto de vista que tienes tú al estar terminando tu escuela normal y que todavía, digamos, no estás tan viciado como podrían estar otros docentes, ¿qué podrías tú decirles desde esta frescura en tu profesión de tus veintitantos años, me decías, ¿no? ¿Cuántos años? 21 años, sí. 21 años. 21. ¿Qué podrías tú como proponerles o aconsejarles a los docentes de México y del mundo para poder identificar de pronto a esos alumnos que necesitan de ti un poquito más, ¿no? Que sí les estás dando una clase, que están dentro de un grupo, que estás cumpliendo con tu labor 100% de ser docente, de darles una materia, pero que quizá necesitan un poquito más de ti. ¿Qué les dirías? Sí, claro. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y es precisamente que yo en la aula y a cómo he manejado este tema es igual a un fuselaje. Dentro de un fuselaje en el que se desenvuelven 19, 40, 50 personalidades Uh-huh. y que van a desenvolverse en un entorno en el que pueden aprender, en el que pueden trabajar en equipo y especialmente en el que pueden salir adelante, ¿no? Entonces, si algo yo le pudiera decir a los docentes es que no subestimemos el poder del aula, no hay que subestimarlo. El aula es un espacio tan maravilloso, a veces peligroso, pero muchas veces llega a ser un espacio incluso seguro para los estudiantes, ¿no? En cada clase, en cada una de nuestras materias, en cada una de nuestras sesiones, podemos marcar una diferencia, aunque sea así chiquitita. Y no solamente la transmisión del conocimiento, que es lo que mencionaba, no solamente transmitir y dejar un conocimiento que los estudiantes pues creemos van a tener siempre, ¿no? Al final del día, sea hoy, sea mañana, al estudiante se le va a olvidar. Se le va a olvidar a lo mejor quién es Emiliano Zapata, ¿no? Se le va a olvidar a lo mejor quién es Moctezuma, se le va a olvidar, no sé, un sinfín de cosas, pero sí dejar una huella, especialmente dejar una huella, pues en cuanto a ética, en cuanto a la acción humana, que es una situación, pues que no se llega a ver incluso en esta materia que es historia, ¿no? Que no solamente se enfoca y que no solamente debería ser un parteaguas
hacer líneas del tiempo y para que memoricen fechas, ¿no? Sino para darse cuenta que detrás de tantas situaciones hubo decisiones éticas, hubo decisiones humanas y que te van a orillar a hacer y ser lo que en un futuro tú deseas y ser lo que en algún momento tú buscas como persona y lo que buscas para los demás. No siempre van a recordar pues este contenido, no siempre van a recordar un contenido que vieron, no sé, 8:30 de la mañana o 7 de la mañana porque vienen pues desmañanados, vienen desmoronados emocionalmente, vienen con otras cosas en su cabecita, pero sí van a recordar lo que nosotros como docentes les hacemos sentir. Si creyeron en algún momento en ellos mismos que no estaban pues del todo mm, pues estables y especialmente si se sintieron parte de algo, si se sintieron parte de un equipo, si se sintieron parte incluso de lo que llega a ser una familia, ¿no? Porque dicen que la escuela es la segunda familia. Así Ahí es. está la esencia de la docencia, ¿no? Hacer que en realidad eso que decimos nuestra segunda familia se vuelva realmente esa segunda familia. Y si algo he aprendido de precisamente este tema que es el de la sociedad de la nieve, de la tragedia de los Andes, es que cuando todo parece perdido, el trabajo colectivo, la empatía, la resiliencia pueden salvar y también en el aula. Así es. Creo que se perdió un poquito, decías, la empatía, la resiliencia. Si lo puedes repetir, por favor. Que la empatía y la resiliencia pueden salvarnos. Puede Sí, salvar muchas vidas, claro. que algo que he aprendido, ¿todo bien? Sí, 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 adelante. Sí, Ok, continúa, continúa. sí, que algo que he aprendido de acuerdo a este tema central que es el de la sociedad de la nieve, es que cuando todo parece perdido y que cuando todo parece que se ha ido pues por un tobogán, siempre va a aparecer el trabajo colectivo, siempre va a aparecer la resiliencia y siempre va a aparecer pues la empatía, que son clave para salvarnos y especialmente para desenvolvernos pues en nuestra aula. No solamente en situaciones en las que vaya, se vea uno afectado o se vea uno como en ciertas crisis, también en la escuela, también en el aula, pues se va a ver siempre este tema y pues siempre hay que sacarlo adelante y pues a explotarlo, ¿no? Así es. Me encanta cómo introduciste la historia que nos une, como decimos mucho en Reviven, de la Sociedad de la Nieve, del accidente de los Andes. ¿Cómo lo haces esta similitud con un aula, ¿no? Es un fuselaje y tienes que entender que hay Sí, claro. diferentes puntos de vista, diferentes formas de ser y que podemos hacer equipo, ¿no? Ahora, me gustaría que pensáramos también cómo podemos hacer equipo con los padres de familia. ¿Cuál ha sido tu experiencia al intentar también hacer equipo? Porque yo creo que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, le dejamos como papás una carga enorme a los maestros en las escuelas y no nos damos cuenta de la importancia de nuestro papel también dentro de la escuela, ¿no? Con sus debidas proporciones y Sí, sus claro. debidos límites, pero al final somos un equipo con los maestros, tenemos que verlos como socios, como aliados en esta gran misión que es el formar seres humanos. Ya olvidémonos de si son nuestros hijos o no, es formar mejores seres humanos para este mundo. Entonces, ¿cómo ves tú este tema del equipo entre papás y maestros? Ay, bueno, es una situación que pues llega a ser incluso un problema y lo he analizado y lo he reflexionado en, estoy como en ambas, en dos partes muy significativas, en dos partes que me llevan, la primera parte me lleva a pensar y me lleva a saber que los padres de familia son muy importantes para que los estudiantes pues sean personas sociales, ¿no? Que al final la primera sociedad con la que se encuentra un alumno es con su casa. La primera sociedad en la que se desenvuelve un estudiante es con sus papás, es con sus hermanos
Y cuando los padres de familia se ven involucrados en el aprendizaje de eh, pues sus hijos, llega a ser pues de mucha ayuda, ¿no? Yo me he topado con padres de familia que están siempre preocupados, que están siempre al pendiente, pero hay otra situación pues totalmente diferente y es que, bueno, por ahí en alguna clase y en muchas clases escuché, algunas veces la familia llega a ser incluso un espacio más, el más peligroso, la sociedad más peligrosa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo los padres de familia lleven y formen a sus hijos, es como se van a desenvolver. Digamos, la sociedad en la que un estudiante puede llegar a crecer se divide en tres secciones, ¿no? La primera sociedad, pues como lo mencionábamos, era la familia, es un círculo chiquitito. Después, la segunda sociedad es la escuela. Y la tercera sociedad ya es más como en entornos fuera de la escuela, con amigos, con conocidos, ¿no? Ujú. Entonces, siempre va a depender del primer círculo el saber cómo es que los estudiantes se van a desenvolver fuera de la casa y fuera de la escuela, ¿no? Entonces, hacer equipo con los padres de familia llega a ser un trabajo, sí, complicado, porque no todos los padres de familia están dispuestos a trabajar y están dispuestos a hacer pues ese equipo que nosotros necesitamos, ¿no? Y se quedan ahora sí que en uno de los niveles más bajos, que es simplemente el de, órale, pues que mi hijo pues vaya y que haga lo que tenga que hacer y que a mí no me moleste en mi casa, ¿no? Que diga gracias con permiso y Y por no, favor y listo, ¿no? Ya lo demás le toca al maestro. ajá, sí, exacto. Entonces, eso cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, se agradece también el gran trabajo que hacen muchos de los padres de familia para saber qué, hacia dónde poner atención con sus hijos, ¿no? Muchas veces nosotros como docente, pues sí, tenemos esa responsabilidad de formar a los estudiantes, de dejarles algo significativo, pero también es muy importante que los padres de familia se vean involucrados, porque si no se ven involucrados, es un problema y es algo que, bueno, personalmente yo he notado dentro de mi escuela, es ver que hay estudiantes que van simplemente a, como se dice por ahí, ¿no? A, solamente a calentar la banca, según, Ujú. y a, pues no hacer nada, molestar a sus compañeros, a hacer otras acciones y así salen de la secundaria, que es lo más desafortunado, ¿no? Y así salen de las escuelas. Entonces, sí, ha costado muchísimo trabajo hacer equipo con los padres de familia, sin embargo, pues no significa que haya sido un problema. Es maravilloso también cómo se preocupan por sus hijos y especialmente las cosas que les enseñan, ¿no? Y pues nada, esa es la parte más importante, saber incluso cómo trabajar con los padres de familia, hacia dónde pues direccionar y hacia dónde buscar la forma de decirles a los padres de familia, pues saben que su hijo está pasando por tal situación, apóyenos y también saber cómo actuar ante padres de familia que no están en la disposición, porque muchas veces, pues como menciono, es responsabilidad de uno, pero pues lo más importante siempre está en hacer precisamente ese equipo y en saber cómo direccionarlo, ¿no? Pero pues sí, estoy como en esa mitad de saber que por un lado es un beneficio y por otro lado llega a ser incluso un problema. Ajá. Vaya, yo he planteado en algunas escuelas esta propuesta o esta sugerencia, a ver, ¿tú qué opinas como docente? Que debería haber al inicio de ciclo, además de esta junta inicial que siempre hay en las escuelas, ¿no? De cómo se va a trabajar este año, que conozcas a los maestros y demás, que sí hubiera una reunión de maestros y papás que sea un poco más específica del grupo en el que van a estar sus hijos este año, ¿no? Por ejemplo, conocer situaciones muy concretas de quizá alguno de los compañeros de tu hijo perdió a uno de sus papás
en los últimos meses, entonces va a tener ciertas necesidades, o hay otro que a lo mejor está pasando por una situación personal especial y deberíamos de apoyarlo como equipo, como grupo, o simplemente son adolescentes y tenemos que entender el momento que están viviendo y cómo hacemos equipo, papás y maestros. Ha habido casos en los que me dicen, no, va a ser una cena de negros, ¿no? Estar papás y maestros en un mismo lugar tratando de ponernos de acuerdo, jamás sucederá. Eso es una utopía y es imposible. Hay algunos que se lo han planteado, pero no he logrado que nadie lo haga, ¿no? Que digan, sí, ok, vamos a hacer la prueba y este año nos sentamos a platicar cómo está la situación de este grupo en particular, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los miembros de este grupo y cómo vamos a ayudarlos en el transcurso de este año? ¿Tú cómo lo verías en tu experiencia como docente? ¿Crees que funcionaría? ¿Crees que no? ¿Qué pedirías tú en esa reunión? Que sean como los momentos en los que los papás podrían ayudar, en los que mejor lo dejaran solo para la escuela. En fin, ¿cómo verías una propuesta así? Sí, de hecho es una maravillosa idea y que yo digo, ahorita que lo estoy escuchando, digo, sería, ¿y por qué no se ha pensado antes? Algo que siempre se hace a finales de los meses, como por ejemplo ahorita en estos días van a ser los consejos técnicos, ¿no? Y Así es. muchas veces como que descartamos todas las situaciones y descartamos y nos perdemos el enfoque al que realmente vamos y a lo que realmente queremos buscar, que es el crecimiento pues de los estudiantes y de precisamente identificar estas problemáticas, ¿no? Y lo voy a contar desde mi experiencia, no, pues ahora sí que hay saludos a la escuela. Rápidamente nada más hago un paréntesis para si hay alguien que nos está viendo fuera de México. El consejo técnico es el último viernes de cada mes, donde en México los alumnos no van a clases y los maestros tienen capacitación, ¿no? Durante todo ese día, ese viernes, está dedicado a capacitarse, a hacer planeaciones y demás, ¿no? Nada más para dar el contexto. Sí. Sí, exactamente, pero muchas veces ese consejo técnico sale del objetivo que realmente es ese, el de identificar, el de plantear proyectos para solamente echar chisme. Así de sencillo. Echar chisme, identificar qué cosas pues no me están agradando como maestro y saber que Juanito hizo esto y que fulanito hizo esto. Y a lo que planteó usted, es una maravillosa idea involucrar a los padres de familia para saber hacia dónde direccionar ese aprendizaje y hacia dónde direccionar pues ese proceso de formación, porque no siempre involucramos a los padres de familia, ¿no? Así es. Y siempre los involucramos en las juntas, pero cuando ya estamos dando calificaciones y al final del día eso incluso llega a ser un problema porque pues, los padres de familia salen sintiéndose juzgados por pues, cómo se comporta su hijo Uh-huh. o por cómo pues está actuando pues el niño, o si hizo bien o si hizo mal en alguna situación, ¿no? Y creo que pues no debería ser así. Y entonces considero que el tema de involucrar más a los padres de familia debería ser muy importante, debería ser una situación que se debería incluso tomar en todas las escuelas. Y usted pareciera utopía, pero no, o sea, es una situación pues bastante real. ¿Y por qué? Porque involucrando a los padres de familia en una situación más direccionada, en una situación más planteada, pues incluso es pues muchísimo mejor. Y es mejor pues tener a los padres de familia al tanto de las situaciones que suceden con sus hijos, que pues que ya pase el tiempo y solamente decirles pues pasó esto, ¿no? Entonces considero que sí es importante y yo involucraría a los padres de familia y lo manejaría con situaciones obviamente planteándolas de acuerdo pues al grupo, al pequeño contexto y a saber hacia dónde direccionar no solamente a un alumno, hacia dónde direccionarlos a todos, porque pues de eso se trata el aula de clases, ¿no? No solamente es uno, no solamente es un estudiante, son todos y saber hacia dónde direccionarlos a todos nos ayuda a que todos vayamos por buen camino hacia una línea recta y pues especialmente no llevarlo como a enfoques de, pues esta situación, problema con tal alumno. No, o sea, eso considero que es como exponerlos
y es llevarlos a que los padres de familia incluso se sientan hasta atacados. Ujú. Y eso pues marca la diferencia entre pues muchos problemas. Entonces, sí considero que es una maravillosa idea eso, pues, de tener a los padres de familia y especialmente, pues, que sean los padres de familia involucrados en saber cuáles son las necesidades de sus hijos. ¿Crees que con esto generemos y formemos en la empatía a los alumnos? En lugar de juzgar Yo creo quizá, que sí. sino más bien ver cómo puedo ayudar a mi compañero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Parte y principalmente la empatía debe nacer desde la casa, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, el padre de familia siempre va a ser como la principal figura de formación familiar y siempre va a ser como el principal o el primer maestro de vida de un estudiante, ¿no? Entonces, que los estudiantes se formen de acuerdo a la empatía y especialmente hacerles saber a los padres de familia hacia dónde orillar esta formación empática, esta formación de ayuda al otro, de reconocerte en el otro, Ujú. es ver y es direccionar a los padres de familia hacia dónde tienen que guiar la primera escuela del estudiante, ¿no? Ya la escuela va a ser su segunda casa, pues ¿por qué la casa no puede ser la primera escuela? Claro. Oye, bueno, hemos ya platicado cómo llegamos a Reviven, cómo ha sido ejemplo la historia del accidente de los Andes, tanto para ti como para mí, y cómo lo hemos ido aplicando. Pero, ¿cómo fue que tú encontraste, supongo que viendo la película de la Sociedad de la Nieve, cómo fue que encontraste un ejemplo a seguir para después aplicarlo a tu tesis y cómo ha sido el ir no solo con lo que yo estoy tratando de aportar con el libro, sino desde esta historia de los Andes, cómo lo encontraste, lo bajaste a tu día a día y también lo has ido aplicando? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de inicio? Sí, claro. Parte de analizar y de reflexionar bien qué es lo que sucede en una escuela de prácticas es conocer las necesidades, como lo había mencionado, ¿no? Entonces, otro de los instrumentos para comprender esta parte es algo que se llama la pirámide de Maslow, Mm. que tiene en total pues cinco aspectos de, ¿cómo se puede decir?, de necesidades y aquí pues nos vamos a ver incluso en comparación, ¿no? Hablamos de que el primer nivel es el nivel fisiológico, el Ujú. nivel de la fisiología dentro de la pirámide de Maslow, que es la respiración, alimentación, el descanso. Y creo que pues a partir de aquí ya sabemos hacia dónde lo vamos a orillar. Si pensamos en la Sociedad de la Nieve, si pensamos en la tragedia de los Andes y si pensamos en un salón de clases, muchos de los estudiantes o incluso muchos de los docentes se encuentran en ese primer nivel, en lo que es pues solamente las necesidades básicas, que Sobrevivir. es pues nada más sobrevivir exactamente. Posterior a ese nivel tenemos la seguridad de pues de tener buen recurso, la seguridad familiar, de estar bien pues con la salud y ese es el segundo nivel y es incluso también al que pues van subiendo poco a poco. Sigue la afiliación, que es la amistad, el afecto, aspectos de llevarse bien con otras personas, que es el nivel medio y muchas de las veces ya llegamos nada más hasta ese nivel, que es pues obviamente la necesidad de tener personas con las que relacionarte, con quienes platicar, con quienes pues estar siempre al lado y a tener con quien hablar y tener quien te escuche. Posteriormente, en los siguientes dos niveles ya vamos a tener unos niveles, pues sí, más desarrollados y que no todos los docentes llegamos a lograr con nuestros alumnos o que incluso nosotros como docentes no llegamos a lograr. Y aquí también algo que noté mucho hoy es que algunos sobrevivientes y que llegaron a estos niveles, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a que pasaron por los temas de la fisiología, de la seguridad, de la afiliación,
El nivel bajo, un poquito más bajo del alto, es el del reconocimiento, el autorreconocimiento, saber quién soy, cómo me comporto, qué emociones dominan, qué le puede hacer daño al otro de acuerdo a cómo yo me comporte, la confianza, el respeto, el tema del éxito propio. Y por último tenemos la cabeza más grande, bueno, la cabeza más alta, que es el de la autorrealización, la moralidad, el tema de ser creativo, de ser espontáneo, de dejar a un lado los prejuicios, de aceptar los hechos como son y especialmente de saber cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, viendo bien esta pirámide, analizando bien la información de esta pirámide, me di cuenta que viendo la sociedad de la nieve, hay personajes que se llegan a quedar en el nivel más bajo. Hay sobrevivientes que llegaron, si bien al nivel más alto, eh, sí, lógicamente, pues lograron salir adelante de acuerdo a cómo se autorrealizan y cómo se autorrealizaron. Y creo que es la misma parte que noté dentro de mis escuelas de prácticas, dentro incluso de mi misma personalidad e incluso dentro de la práctica de mis otros compañeros, ¿no? Entonces, eh, si analizamos la película de la Sociedad de la Nieve, si analizamos el tema de la tragedia de los Andes con la pirámide de Maslow, nos vamos a dar cuenta de que precisamente, pues estos aspectos de necesidades los llegan a encontrar pues muchísimos o algunos de los sobrevivientes. Y si lo llevamos a una escuela, nos daremos cuenta que sucede lo mismo, que muchos estudiantes o que incluso docentes llegan solamente por sobrevivir y por salir adelante, pero muchos de ellos ya se encuentran en el nivel en medio, que es el de socializar, desenvolverte en una sociedad, y por último el de autorreconocerte y el del autorreconocimiento, que es el de pues explayarte, el de dejar a un lado los prejuicios y saber que a tu lado hay alguien igual a ti, y especialmente saber que has alcanzado, no puedo decir como el éxito, pero sí el nivel más alto, que es el de precisamente reconocer que pues uno es una persona y que las demás personas son iguales al resto, ¿no? Pero bueno, es algo que me encanta y que me ha encantado desde que yo vi la Sociedad de la Nieve. Quiero recalcar que pues es un tema que ya conocía, pero que ya, bueno, o sea, sí lo conocía, pero no lo conocía como al 100%, no sabía como el trasfondo de cómo es que salieron adelante. Y viendo la película y ver precisamente cómo es que van trabajando en equipo, cómo es que se van desenvolviendo, cómo es que logran subir en la pirámide, ya que si analizamos por partes desde el tema de la fisionomía, de la fisiología hasta la pirámide más alta, es maravilloso y es incluso una herramienta que, vaya, yo tomo como un ejemplo de vida y como un ejemplo más claro de cómo el ser humano llega a aprender de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Una frase Ujú. que había visto de Roberto Canesa es: no esperes a que se te caiga el avión, Así es. ¿no? Siempre estar en esa parte de autorrealizarte, incluso uno como maestro, ¿no? Así es. Me gusta también en En algún estos... Perdón, dime. Eh, por ahí, en un podcast, llegué a escuchar una frase de Carlitos Páez que dice: el ser humano eh, está hecho y está creado para trabajar en equipo. Lo único que no de esos equipos es la arrogancia. Y sí, es cierto, es muy Así cierto. es. Entonces, vaya, estos dos enfoques me han encantado y es lo que me ha orillado pues a trabajar y a ir pues precisamente sobre esto. Claro. Me gusta también citar lo que Fito Strauch ha dicho también en algunas entrevistas, que en esta sociedad en la que vivimos tenemos como capas, ¿no? Con las que nos cubrimos, y es este ego
con el que nos presentamos al otro, a nuestros compañeros, a la familia, etcétera, pero si vamos quitando esas capas y nos presentamos tal cual somos, es cuando empieza a funcionar y a entenderse esta relación que tenemos con los demás, ¿no? Fito lo dice que lo tenemos en el ADN, que todos tenemos a una persona buena en nosotros mismos, nada más es quitar todas estas capas que bien lo dices tú, un poco esta similitud con la pirámide de Maslow, donde vamos ganando, ¿no? Cada uno de estos eslabones de la pirámide y entonces llegamos a la autorrealización y es presentarte como eres, aceptarte tú primero y de aceptar a los demás para entonces poder caminar de la mano, ¿no? Ya para finalizar, Javier, ¿cuál ha sido además de todo lo que ya nos has compartido, cuál ha sido para ti como persona la principal enseñanza, lo que más te ha gustado de toda esta reflexión y análisis que has hecho de la enseñanza de los Andes? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es que como personas siempre podemos hacer algo por los demás. Vaya, yo leyendo los libros y teniendo pues mi colección de libros, y que cada vez encuentro más, es para mí maravilloso saber que estando pues siempre presente me refiero a estar presente mentalmente, en reconocer que muchas personas tienen necesidades igual que las tuyas, puedes hacer siempre algo bueno por los demás. Puedes hacer un cambio y puedes dejar una pequeña pizca, ¿no? Entonces, el tema de los Andes yo lo llevo como un ejemplo de vida, lo llevo como un aprendizaje y si voy a ser bien sincero, en mi escuela y con mi grupo es así como de, bueno, pues tú estás loco, ¿no? Pero, pero no, al final del día tomamos estos ejemplos que son de personas que han vivido por diferentes situaciones y un ejemplo de vida tan maravilloso, muy fuera de lo que realmente tenemos en la sociedad real, que al final del día nos deja una enseñanza, ¿no? Algo de lo que siempre me he llevado es siempre deja una pizca en el mundo, siempre deja una huella. Y algo que me decía, quiero hacer una mención honorífica a Mireia Díaz Mercado, ya en paz descanse, mi tía. Ella siempre decía, vuela tan alto, pero no despegues los pies de la tierra. Ah, qué Porque bonito. si tú vuelas tan alto, va a ser maravilloso y vas a hacer grandes cosas y vas a dejar en el mundo huellas insuperables, huellas que van a dejar marca. Pero si tienes también los pies sobre el piso, te darás cuenta de que hay personas iguales a ti y que no siempre vas a ser tú, pues esa persona que gira el mundo alrededor de ti, ¿no? Entonces, esta historia es maravillosa y me la llevo siempre como una reflexión propia y especialmente como una enseñanza, como un aprendizaje que quiero dejar pues al mundo, eh, si se puede, claro, y también dejar siempre como esa marquita de pues saber que somos humanos y que al final siempre vamos a necesitar del otro. Y también reconocer que nosotros tenemos errores, reconocer que también los demás tienen errores y saber que sobre eso gira el mundo, sobre los errores, sobre la práctica, sobre el aprender y especialmente que todo el tema de estar siempre historiando, de estar siempre aprendiendo, no se queda simplemente en la memoria y no se debe quedar en la memoria. Debe ser un aspecto en el que tenemos que llevar significativamente algo y saber cómo actuar ante situaciones que si bien nos van a orillar a aprender cosas nuevas, también. Sí, pues me uno al reconocimiento de tu tía con esta frase que te dejó y con esta enseñanza. Y quiero aprovechar también a agradecer a los 16 sobrevivientes, a toda la enseñanza que nos han dejado en sus libros, en las entrevistas. De verdad, espero que ya hayan dimensionado
lo que van a dejar en este mundo. Definitivamente creo que más allá de todas las aristas, como siempre digo, desde las que se puede analizar el accidente de los Andes, que precisamente el grupo Reviven, cada día me impacta más cómo hay especialistas en cada tema, ¿no? Desde el vuelo, de cómo debe haber sido, de gente que ha ido al lugar del accidente, de cómo analizan cada uno de los aspectos. Creo que estas enseñanzas que nos dejan al mundo es un enorme legado y que tenemos la responsabilidad de hacerlo llegar a más gente y que se entienda desde estos puntos que ya hemos platicado hoy, ¿no? De todo esto que nos podemos llevar a nuestra vida diaria y cómo podemos compartirlo con los demás. Y bueno, aprovecho para hacer un agradecimiento también al grupo Reviven, porque a partir de él he conocido gente maravillosa aquí de México, de otros lugares. Gracias a Alexis por haber pensado en algún momento en crear este grupo. De verdad, también de ti, ha sido gracias a ti más bien el que hoy estemos aquí reunidos, el que hemos logrado analizar todos estos puntos, gracias a que a ti, Alexis, en algún momento se te ocurrió que era una buena idea que nos reuniéramos los que estamos apasionados por esta historia. Y pues con esto terminamos. Muchas gracias, Javier, por estar aquí el día de hoy. Y pues, ¿algo más que quieras decir para cerrar ya este episodio? Nada, pues muchas gracias por la participación. Digo, parte que significa para mí es compartir mis experiencias, especialmente también retroalimentarme de las cosas nuevas. Y pues nada, muchas gracias por todo, muchas gracias por la participación y pues el mensaje es claro, ¿no? El ser humano por naturaleza sabe trabajar en equipo, lo único que nos separa siempre va a ser la arrogancia y pues siempre podemos dejar una marca en el mundo. Pues muchas gracias también al grupo Reviven, un saludo y a los 16 sobrevivientes también un saludo y pues nada. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Finalmente, quiero agradecer a nuestro patrocinador Escenario 7. Estarán sus datos de contacto en pantalla. Es una escuela de talento donde podrán encontrar esas habilidades artísticas que estás tratando de desarrollar en ti o en tus hijos. Busca Escenario 7. Tienen clases de teatro musical, instrumentos, muchos otros disciplinas que te pueden servir. Están aquí los datos de contacto de Escenario 7. Gracias por también ser parte de este proyecto. Y hoy te traigo una noticia increíble. Ya está el libro Reconocerte en el Otro en Amazon, tanto físico como digital. Búscalo como Reconocerte en el Otro o con mi nombre, Mariela, con doble L, Aguilar Corripio. Ahí lo puedes encontrar. No te pierdas la oportunidad de tener en tus manos esta herramienta que creo que va a funcionar tanto a papás o a maestros de niños y adolescentes y podamos profundizar en los temas que aquí hemos tocado en el episodio. Búscalo en Amazon, repito, como Reconocerte en el Otro o como Mariela Aguilar Corripio. Ojalá lo disfrutes y por favor ponme en los comentarios qué opinas del libro, cómo te ha servido, qué te ha ayudado en tu quehacer como maestro o como papá y qué podríamos mejorar en todo esto.